Buenas tardes a todos y a todas. Quizás sea un poco repetitivo porque en cuanto a los agradecimientos, pero bueno, como miembro del Instituto de Derecho Privado, me veo en la obligación de agradecerles a todos y cada uno de ustedes por haber asistido, por haber aceptado esta propuesta. Ver la sala llena, la verdad que a los miembros del Instituto nos llena de orgullo y nos anima a seguir trabajando para seguir haciendo este tipo de jornadas que a todos nos benefician en el ejercicio de la profesión. También quiero agradecer al panel de expositores, todos de primer nivel, agradecer la humildad con que aceptaron nuestra invitación. Creo que sin ellos hoy no podríamos estar reunidos acá, eso está claro, así que de más está el agradecimiento, como lo dijeron el resto de los expositores. También agradecer al Colegio de Abogados, que, bueno, al presidente saliente, el doctor Franco, a Facundo, a nuestro presidente actual, Eduardo Albrié, que nos permitieran como instituto trabajar, nos acompañaron y bueno, el resultado de eso hoy está a la vista. Así que bueno, solamente eso, agradecerles a todos y cada uno de ustedes por estar acá. Para dar inicio a esta jornada de Derecho Privado, bueno, lo tengo sentado a mi lado al doctor Ricardo Abcarian, actual juez del Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia desde el año 2013, pero también un abogado matriculado en la cuarta circunscripción, sí, desde el inicio de la cuarta, desde antes. Sí, así que bueno, para todos nosotros es un referente y bueno, te agradezco nuevamente por haber aceptado esta invitación. Una cosa a agregar, el tema que va a dictar el doctor es la doctrina legal vigente en materia de indemnización de daños e intereses. Bueno, se escucha bien, Estefan. En principio yo voy a seguir agradeciendo al colegio y la verdad que siempre es una alegría volver a este colegio al que pertenecí, como dije, desde antes de su constitución formal, cuando éramos una asociación de abogados de Alto Valle Oeste peleando por la creación de la circunscripción, y gracias a este colegio estoy hoy en el Superior Tribunal de Justicia porque fue este colegio el que me postuló, así que está dentro del convenio tácito con ellos, está a la disposición del colegio cada vez que me llamen. La idea de hoy es compartir con ustedes jurisprudencias que les sea útil para el ejercicio de la abogacía. Los que me conocen me definen como pragmático, quizás en exceso. No voy a salirme de mi forma de pensar. Les quiero compartir fallos que le van a servir para ganar juicios o para evitar perderlos. Va a ser un buen acuerdo si su cliente la posición de su cliente no se corresponde con la doctrina, y si están en ejercicio de la magistratura, para evitar que sus sentencias sean revocadas en el ámbito de la provincia, y si se quiere con un poquito más de compromiso social para ahorrarle plata y tiempo a los judiciales. No voy a desarrollar conceptos teóricos porque la verdad es que no tengo formación pedagógica, no soy docente y respeto mucho a la gente que se dedica a eso, así que me voy a limitar a transmitirles las carátulas, los fallos, con un holding en un lenguaje sencillo, que no es una copia textual de un sumario del fallo, sino que es lo que yo entiendo que es el núcleo de la decisión. Después, si les interesa el fallo, lo pueden rastrear en nuestro buscador o se lo facilitamos nosotros. Y siguiendo instrucciones que me dan en el Superior Tribunal de Justicia, no voy a discutir ni a polemizar sobre nuestras decisiones. Son las que están dadas y las que nosotros exigimos que ustedes cumplan, los jueces inferiores que están en instancias anteriores. En función de eso, creo que tenemos que dedicarle por lo menos 5 o 10 minutos a hablar de la doctrina legal. En Río Negro, como ustedes saben, la doctrina legal es de aplicación o seguimiento obligatorio para todos los tribunales
inferiores en la escala jerárquica, digamos, de la jurisdicción, en la medida en que nuestros fallos determinen la interpretación y la aplicación de la ley. Además, es la doctrina del Superior Tribunal de Justicia la principal causa de habilitación del recurso extraordinario federal. En este tiempo que llevo en el ejercicio de la magistratura, lo que uno advierte es que en el 80%, no menos de los casos, todos intentan acceder a la casación invocando la arbitrariedad de sentencia. Y la verdad que es el camino más difícil para entrar al Superior Tribunal de Justicia, porque en la gran generalidad de los casos son cuestiones de hecho y prueba y quedan en manos de nuestra apreciación discrecional de ese momento. Nosotros, todo el mundo ha recibido una sentencia donde se le declara inadmisible un recurso porque dice que remite cuestiones de hecho y prueba. Yo las sufrí en el ejercicio de la abogacía y ahora las dicto, y la verdad es que el mejor camino para entrar al Superior Tribunal de Justicia es la violación de doctrina legal. Si ustedes ven el artículo 286 del Código Procesal, la doctrina legal está en todos los incisos como causal de habilitación de la instancia extraordinaria. Eso soy yo y somos todos los jueces del Superior Tribunal conscientes de que la obligatoriedad es un tema que los incomoda, no les gusta, les molesta mucho a los jueces de Cámara y también a algunos abogados, pero la verdad que viendo la justicia como servicio, pensando en la justicia como servicio, es una herramienta fabulosa, porque primero que la función nomofiláctica que cumple el Superior Tribunal le da coherencia y uniformidad a la interpretación de la ley en toda la provincia. Nosotros tenemos 4 circunscripciones judiciales con 4 cámaras elegidas por Consejo de la Magistratura, integrados de distintas maneras. Y estoy en la instancia del Superior Tribunal de Justicia y vemos los criterios distintos que tienen todas las cámaras. Inclusive, digo yo, aun cuando la misma cámara cambia uno de los miembros, ya cambia el criterio de la cámara. En función de eso, pensando en la justicia como servicio, le da previsibilidad, seguridad jurídica, es una herramienta muy importante. Nosotros somos bastante estrictos, por no decir muy estrictos, en exigir el respeto a nuestra doctrina, pero también hacemos lo propio con la doctrina de la Corte. Que la Corte Suprema, como ustedes saben, no tiene la obligatoriedad del precedente de la Corte, no tiene sustento normativo, pero en los hechos la Corte lo exige y cada vez ha cerrado más la puerta a los tribunales y a las cámaras federales para apartarse de sus criterios. Yo tengo, solo a modo de ejemplo, porque veo uno por mes, esta es una sentencia del 8 de octubre de este año y la Corte dice: el deber de los tribunales inferiores de conformar su decisión a la de la Corte no importa la imposición de un puro y simple acatamiento de su jurisprudencia, sino el reconocimiento de la autoridad que la inviste, y el apartamiento no basta para habilitar la jurisdicción extraordinaria, sino cuando importa un desconocimiento de la autoridad del tribunal y no aparece fundado en razones no examinadas o resueltas por él. Bueno, y después está el otro sumario que dice, bueno, si bien nosotros resolvemos sobre en el caso sometido a decisión, en los hechos exigimos que siempre se ajusten a nuestro criterio, salvo que, creo que la palabra que use es, utilicen una carga argumentativa calificada. En definitiva, serían argumentos que sean superadores de lo que la Corte fijó al establecer la doctrina. Nosotros, insisto, somos muy respetuosos de la doctrina de la Corte y en ese sentido nos definimos, o me defino, como un juez o un tribunal consecuencialista, siempre pensando en la justicia como servicio. Y esto a propósito de muchas veces resignar una opinión personal a sabiendas de que la Corte lo va a resolver en otro sentido. Aclaro esto a propósito de muchas decisiones que hemos tomado nosotros en este último tiempo. Algunas de las que le voy a compartir hoy son del día de ayer, por ejemplo, en tema de intereses, que también con la idea de cerrar los casos, de darle seguridad, de ahorrarle costos y tiempo a la gente. Pongo 2 ejemplos. Nosotros teníamos Humile, por ejemplo, una sentencia nuestra del año 2015, la sentencia 98 del año 2015. Esa es una causa penal. Nosotros teníamos como doctrina en el fuero penal que una vez que el Superior Tribunal de Justicia agotaba la vía recursiva local y desestimaba el REF, digamos, ese control que no cede la Corte, el control formal,
la sentencia ya estaba firme y la persona que estaba presa, privada de la libertad, a partir de ese momento empezaba a cumplir la condena, dejaba de ser la prisión cautelar y pasaba a cumplir la condena. La Corte dijo que no, hasta que nosotros no nos despidamos sobre la queja no hay sentencia firme, entonces todas las prisiones hasta ese momento siguen siendo cautelares. Y como la prisión preventiva tiene un tiempo máximo vencido el cual la persona tiene que ser excarcelada, en Humile nos plantearon el caso, fue un recurso del papá de la doctora Pandolfi, que está acá sentada, y nos dijo, bueno, perfecto lo que ustedes piensan, pero la Corte tiene este criterio, así que suéltenlo. Nosotros nos sometimos al criterio de la Corte, excarcelamos, pero con el doctor Barotto hicimos un voto dejando a salvo nuestra opinión en relación a esa decisión. Y tengo otro precedente, Provincia con Morcol, es la sentencia 15 del año 19 nuestra, y hay una nueva OSDE con Municipalidad de Bariloche, en el cual tratamos el tema de la prescripción de los tributos locales, provinciales. En ese caso nosotros resolvimos en contra de Filcrosa, la Corte viene confirmando Filcrosa sin solución de continuidad, como se dicen los abogados, y nunca sé muy bien qué quiere decir. Pero en estos casos nosotros entendimos que había un elemento diferenciador, que eran posteriores a la reforma del Código Civil y Comercial, los dos casos que teníamos. En Provincia con Morcol se discutía la prescripción habían planteado la inconstitucionalidad del Código Fiscal de la provincia de Río Negro, que establecía un plazo de prescripción y una forma de computar la prescripción. Nosotros ahí dijimos, bueno, está bien, la Corte de Filcrosa dice tal cosa, pero nos paramos un poco arriba del voto de Maqueda, porque Filcrosa tiene, no sé si lo han leído, lo recuerdan, tiene votos distintos, ¿no? Votó la doctora Argibay. La doctora Argibay decía, bueno, que el Congreso se haga cargo en algún momento de resolver este tema en favor de las provincias. Maqueda y Fay decían que en realidad la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de las normas locales había que juzgarla a partir de su razonabilidad, y la mayoría la integró, y después Lorenzetti tenía sus propios argumentos. Nosotros ahí lo que planteamos era que al sancionar el Congreso con estos dos artículos, el 2532 y el 2560, que reconoce facultades a los estados locales para legislar en materia de tributos, consideramos que era una situación distinta a la que la Corte había resuelto en Filcrosa, y bueno, hicimos todo un desarrollo parándonos un poquito en el voto de Maqueda, diciendo, bueno, nosotros vamos a evaluar la razonabilidad de las normas, pero desde la cuestión sustancial, no en cuanto a si la provincia tiene o no competencia para hacerlo, y rechazamos el planteo de inconstitucionalidad. Provincia con Morcol quedó firme, OSDE con Municipalidad de San Carlos de Bariloche fue recurrida, es igual pero en relación a una tasa municipal, ahí fue OSDE el que planteó la inconstitucionalidad de una tasa. Nosotros rechazamos, usando los argumentos de Provincia con Morcol, interpusieron el REF, lo concedimos nosotros, y lo vengo siguiendo como una miniserie en la Corte. Ya pasó por 2 vocalías y en el día de anteayer le dieron vista a la Procuración. No sé qué significa eso, pero mi postura es que si no declara la inconstitucionalidad de los artículos del Código Civil y Comercial, van a tener que cambiar la doctrina. Eso es lo que pienso. Pero, bueno, vamos ahora al tema que les prometí. Voy a comenzar con intereses porque es el tema de los que traigo que más cambios ha tenido en el último tiempo. Como les decía, hay 2 sentencias incluso de este mismo mes, una del día de ayer. A nosotros, en relación a los intereses moratorios, o sea, los del 768 del Código Civil y Comercial, la política que siempre tuvimos, al menos desde que estamos nosotros, la actual integración y la anterior, era de que los intereses eran el resarcimiento, la indemnización que percibe el acreedor de un crédito judicial por el perjuicio que lo acarrea la mora. Serían como los daños y perjuicios equivalentes a los daños y perjuicios en otro tipo de obligaciones incumplidas. Una definición muy parecida a la que usamos nosotros usó Rosencrantz en un voto que sacó ahora el 15 de octubre de este año Barrientos la causa. Como sea, sabíamos que muchas veces el interés que nosotros reconocemos como de doctrina legal para resarcir el perjuicio resulta insuficiente.
porque aparte tenemos las limitaciones que establece el Código Civil y Comercial y la interpretación que la propia Corte hace de las facultades de los jueces en el 768. Pero desde el año 2015 hasta aquí, nosotros ingresamos al 2013, 4 veces cambiamos la tasa. Jerez el primer caso, Bichaqueo el segundo, Fleitas el tercero, y la última es una sentencia de este año, del 24 de junio, Machín. Es un juicio laboral. Machín era un juicio laboral. ¿Voy muy rápido o porque no voy a llegar, me parece? ¿Voy bien? Machín era un juicio laboral anterior a la ley 27348. La aclaración es importante porque la ley 27348 establece un mecanismo de repotenciación de deuda propia con una tasa legal, ¿no? Era un juicio laboral anterior a la ley y el trabajador, el abogado del trabajador vino planteando una sucesión de agravios en forma sucesiva. El primero decía, bueno, Fleita a mí no me recompone el crédito de mi cliente y yo quiero que declaren la inconstitucionalidad de la provisión de indexar. Si no declaran la inconstitucionalidad de la provisión de indexar, yo quiero que me cambien la tasa y que me la capitalicen anualmente como hace la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Nosotros estábamos convencidos, voy a hablar en nombre propio, estoy convencido que la Corte no iba a modificar la doctrina en relación a sostener la constitucionalidad de la provisión de indexar. Los más jóvenes quizás no, pero los que ya alcanzamos los 60 años, es un país que ha vivido un proceso inflacionario, envuelto en proceso inflacionario, y la Corte siempre sostuvo la constitucionalidad de la provisión de indexar, usando esos argumentos, no sé si lo está poniendo Juan, pero los argumentos es que es un tema que está exento del control judicial, que es un tema de política económica y que el ajuste de los créditos utilizando actualización o coeficientes atenta contra el propósito antiinflacionario que tienen las leyes federales citadas, que son la 23.928 y la 25.561. En abril de este mismo año, la Suprema Corte de Buenos Aires, que desde mi perspectiva ha pegado un giro ideológico muy llamativo en el último tiempo, porque era una corte muy conservadora y la veo ahora muy progresista, saca la sentencia Barrios, y si bien le da una serie de herramientas a los jueces para resolver en cada caso, en los hechos declara la inconstitucionalidad de la provisión de indexar con un fallo extremadamente largo, muy fundado, pero muy largo. Ese fallo recibió muchísimas críticas laudatorias y yo recibí unos 35 WhatsApp, más o menos alentándome a que siguiera la línea de la Suprema Corte de Buenos Aires. Nosotros estábamos convencidos, insisto, que la Corte no iba a sostener, de hecho, los que hacen derecho laboral pueden ver ese duelo que tiene la Corte con la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que le revoca un acuerdo plenario por mes, más o menos. Y llamativamente lo hace en un lapso de, la última vez, creo que 4 meses tardó el expediente desde que llegó a la Corte hasta que salió la decisión, una cosa insólita en los tiempos que maneja la Corte. Así que, con una mirada consecuencialista, nosotros desestimamos el planteo de inconstitucionalidad de la provisión de indexar. En cuanto a los intereses, asumimos la precariedad, o como que la tasa que de Fleita no recomponía el crédito en una manera razonable, y modificamos la tasa. Yo estuve no menos de 2 meses buceando por todo el sistema financiero a ver cuáles eran las tasas de las publicadas, de las reglamentadas por el Central, que me permitía recomponer de mejor manera el crédito de los trabajadores, porque para peor, las tasas que, digamos, los bancos publican la tasa nominal anual y la tasa efectiva anual. El costo financiero, que sería bueno agregarlo, pero los bancos lo sacan solamente para las tasas efectivas, no para las nominales. Y las tasas nominales implican una capitalización de intereses con distintos periodos, ¿no? Es una capitalización compuesta, no sé, usan una fórmula, pero en realidad era una variable que para nosotros no era posible ni iba a pasar el filtro de la Corte.
Entonces tomamos la tasa del Banco Patagonia, que es el agente financiero de la provincia, para préstamos personales. Patagonia Simple es el nombre de fantasía de la tasa. Y dispusimos por primera vez en la historia del STJ que la vigencia de esa tasa era con retroactividad al mes de mayo del año 2023, que fue el mes que desde nuestra perspectiva más se desfasó la recomposición de Fleitas, que era la tasa que teníamos, con el valor de la moneda. Y le dispusimos que sería aplicable a todos los juicios que no tengan sentencias firmes sobre el punto a ese momento. La sentencia fue sancionada el 24 de junio de este mismo año. Esa fecha la reitero porque después es la referencia para otro caso. Y finalmente, a modo de obiter dicta y de disculpas, dijimos que era posible que en la última parte del fallo, que esa tasa no recomponga totalmente el perjuicio de la mora, pero que teníamos la restricción que impone la Corte en cuanto a que solo se pueden usar las tasas reglamentadas por el Central, que son nada más que las tasas que los bancos tienen disponibles para los trabajadores. En ese sentido podría citar García con Ugofe del año 2023. En ese caso la Corte revoca una sentencia de la Cámara Nacional Civil, Sala H creo que es, en la cual en una acción de daños y perjuicios habían dispuesto que el crédito, la mora sería resarcida con una tasa, con el doble de la tasa activa. La Corte le dice no, ustedes apliquen las tasas que están reglamentadas, no pueden aplicar factores de corrección sobre las tasas publicadas porque están excediendo las facultades que el inciso C del 768 les da a los jueces al momento de establecer los intereses moratorios. Este fallo, que es machín, tiene su contracara en el fuero civil en Iraíra. Iraíra es de una semana después, me parece. Bueno, en cuanto al anatocismo que estaba planteado, nosotros nos remitimos a Provincia con Angos, una sentencia que habíamos sacado una semana antes, que se la cuento en un ratito. Iraíra es una réplica prácticamente de Machín, pero en el fuero civil. Era una acción de daños y perjuicios y habían planteado prácticamente los mismos argumentos. Creo que el argumento diferenciador que usó el abogado era el que nos pedía tasas efectivas con capitalizaciones con capitalizaciones, y nosotros le dimos la explicación que acabo de dar yo en relación al problema de las tasas efectivas. ¿Están pasando los fallos acá? Bueno, en Iraíra también se planteó el tema del anatocismo, pero yo con relación al anatocismo me voy a remitir a Provincia con Angos, el Provincia con Angos es el primer fallo que saca el Superior Tribunal de Justicia en relación al tratamiento del anatocismo. Esta es una sentencia del 19 de junio del 24. O sea, Machín se editó el 24 de junio, Provincia con Angos el 19 de junio. Esta era una acción de repetición que interpuso la provincia de Río Negro, que había sido víctima de una estafa. Y en la demanda planteó expresamente el pedido de que los intereses les sean capitalizados. Decía porque la demanda había sido notificada después del mes de agosto del 2015, que es cuando entró en vigencia el Código Civil y Comercial. La Cámara Civil de Viedma rechazó el planteo diciendo que el caso estaba encuadrado en el Código Civil de Vélez porque las obligaciones eran de causa a título anterior a la modificación del Código Civil y Comercial. Nosotros revocamos esa decisión, dijimos no muy originales, pero fuimos a lo seguro, citamos a la doctora Marja de Carlucci, y que los intereses son consecuencia de las relaciones jurídicas no agotadas, por lo tanto todos los que se devengan con posterioridad al 1 de agosto del 2015 se rigen por el Código Civil y Comercial aprobado en ese mismo año, cualquiera sea la fecha del origen de la obligación. O sea, aunque la obligación haya nacido con anterioridad a la vigencia del Código Civil, si la demanda se notifica después del
la sanción del código, los intereses pueden ser capitalizados en los términos del inciso B del 770. Acá me voy a saltear un poco las láminas, Juan Cruz. Para completar este informe, nosotros en el día de ayer sancionamos una sentencia Cuello. Este es un juicio laboral, el Cuello Alberto con Asociación de Empleados de Comercio de Viedma. Está la imagen más adelante. En este caso resolvimos expresamente cuáles son. Este caso Cuello era un caso laboral donde el trabajador pedía la capitalización de su crédito. Tenía la particularidad de que la demanda había sido notificada en el año 2012. Nosotros rechazamos el planteo haciendo el relato que les acabo de dar en relación a que, o sea, anatocismo en los términos que la Corte lo resolvió en Oliva con coma en febrero de este año, una única vez al momento de notificarse la demanda, no capitalizaciones periódicas. Condiciones para eso: que la demanda haya sido notificada después del 1 de agosto del año 2015, entre paréntesis, Cuello con Asociación de Empleados de Comercio. Y cualquiera sea el origen de la obligación, pueden citar provincia con Angos también. Esto es doctrina vigente muy nueva del Superior Tribunal. Si está Juan ahí, si la pasás, ¿lo encontraste a Cuello? Ah, perfecto. Bueno, en cuanto al interés, me faltaría citar NOGMI. NOGMI, consultora con provincia de Río Negro. Este es un fallo también del 2 de octubre de este año. En este caso lo que se discutía era la capitalización del inciso C del 770. Ahí completaríamos el cuadro. O sea, el A no lo consideramos aplicable nosotros en sentido contrario a lo que ha hecho la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en sendas sentencias revocadas por la Corte. Si ustedes, volviendo en tema de la capitalización, en el mes de agosto de este año, vieron que la Corte dictó una sentencia en La Cuadra. No sé si la tienen esa sentencia, si la han visto. Es La Cuadra Jonathan con DirecTV. Es del 13 de agosto. En ese, después que la Corte le revocó a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ese acuerdo plenario en el que establecían las capitalizaciones anuales de los créditos, es como que se recargó la Cámara y dijo, bueno, no vamos a capitalizar anualmente, pero vamos a ajustar los créditos por el SER más una tasa del 6% anual. La Corte revoca rápidamente esa decisión y explica lo que es el SER. Hay mucha gente joven, pero bueno, el SER era una herramienta que se utilizó para los que sufrimos la especificación de nuestros depósitos en dólares. Era el que tenía $1 depositado se le daba 1,40 más SER por cada dólar depositado. La Corte dice que eso implica actualización o indexación que excede las facultades que tienen los jueces en función del 768 y que el solo hecho de decir que le iban a aplicar el SER más una tasa pura del 6% anual estaba definiendo que no era una tasa de interés sino un coeficiente. La Cuadra salió después que nuestros fallos, lo cual nos dio mucha tranquilidad. Y bueno, en NOGMI, me queda NOGMI. En este NOGMI era un crédito que tenía una contratista contra la provincia de Río Negro. Ahí lo que se estaba discutiendo era la capitalización de intereses. Y cuando el expediente tiene sentencias, hay liquidación firme por primera vez en la Cámara, la provincia dice, bueno, te voy a pagar con bonos. La empresa plantea la inconstitucionalidad. Nosotros declaramos la inconstitucionalidad de los bonos, el expediente baja a la Cámara nuevamente y la provincia, motu propio, liquida nuevamente, la provincia liquida. Y la empresa acreedora dijo, no, a mí me tenés que capitalizar los intereses del inciso C allá en la primera liquidación, que fue cuando fue al Superior Tribunal, porque esa estaba firme. El planteo, se entendió la Cámara le rechaza y nosotros confirmamos
la decisión de la Cámara echando mano a una vieja doctrina de la Corte, la del 623, porque en realidad el inciso C es una réplica del 623 anterior, donde decimos que, tenemos los intereses se capitalizan al momento de notificar la demanda. 1. El inciso C, sentencia firme, liquidación aprobada, intimación de pago y mora del deudor. Las tres condiciones, que es lo que ha pedido la Corte religiosamente. He visto algunas interpretaciones que dicen, el traslado ya es un emplazamiento al pago. Eso nosotros no lo resolvimos y no voy a adelantar opinión como me dijeron. Porque la intimación de pago, más allá de la aprobación de la planilla aprobada e intimación de la aprobación. Exacto, sí. Sí, no alcanza con la aprobación, lo decimos expresamente eso. Sí, exacto. ¿Usted qué piensa, doctora? No, yo creo que la planilla aprobada ya es intimación. Bueno. Igualmente, o sea, sí. No es lo que dice la Corte, sí. Bueno. Esto es lo que yo creo, porque esto es lo que dice la Corte de la intimación. Sí, lo iba a decir porque yo litigué en su juzgado y es muy progresista opinando y bastante conservadora resolviendo. Mira, la risa dan fe de lo que estoy diciendo. Bueno, creo que más o menos está cubierto todo lo de intereses. Si quieren que repasamos algo, pusiste, Juan, todo. ¿Quieren alguna pregunta sobre esto? Creo que está todo, ¿no? Capitalizaciones al notificar la demanda, el inciso C también, la tasa de interés que se está aplicando y que es el interés del 768. La Corte les dice, hace una aplicación muy literal de todo el capítulo de las obligaciones de dar suma de dinero. En cuanto a una interpretación muy literal. Y nosotros agregamos como argumento de Machín que el nominalismo fue ratificado por el legislador nacional en el 765 y 766, que, dicho sea de paso, tienen, no sé si lo han leído, tienen algunos cambios por la modificación del decreto ley del DNU 70, que nadie dice si está vigente o no está vigente, pero a mí me parece que he visto todas las capacitaciones que se ofrecen en derecho laboral, hablan de la ley, pero ninguno habla de los cambios que introdujo este decreto ley, ¿no? Y si, no doy mi opinión personal, pero si usted se mete en Infolec, el texto actual está según el decreto del DNU 70. Nosotros tenemos algún planteo hecho en Viedma, una acción declarativa que no sé qué suerte cursará, sinceramente lo digo, de una empresa que dice: ¿qué hago con el aporte solidario de los trabajadores? El DNU les pide el consentimiento expreso de cada uno de los trabajadores para que hagan el aporte solidario de los trabajadores no afiliados, no la retención. Bueno, vamos, en cuanto a daños, estoy viendo el tiempo. En cuanto a daños, yo tengo daño moral, tengo no todo el derecho de daño porque sería, pero sí lo más común, daño moral, tengo incapacidad sobreviviente y tengo algo de daño punitivo también, que es como la BT de este último tiempo, estamos llenos de causas de daño punitivo. En daño moral, no es mucho lo que tengo para decir, simplemente le quiero transmitir los puntos básicos de los criterios técnicos. En cuanto a la cuantificación, lo tengo separado temáticamente. En cuanto a la cuantificación, les traigo este precedente de DERSA con queja. El principio general es que es una cuestión de hecho y prueba y que nosotros, Superior Tribunal de Justicia, no nos vamos a meter a evaluar la cuantificación que hacen los juzgados de grado, los de mérito, en la medida que no advirtamos absurdo o arbitrariedad. Ese es el principio general. Luego, en diversos precedentes hemos ido un poco definiendo el contorno de esa facultad de los jueces de grado. Por ejemplo, Hernández con Sepúlveda
Este es un fallo del año 2014, pero es doctrina vigente. Yo les traigo esto porque por ahí son los más claros. En este caso teníamos que la Cámara, llegó un recurso cuestionando los montos, la Cámara de Apelaciones había elevado, digamos, es como que la Cámara no se limitó a revisar la razonabilidad de la decisión del juez de primera instancia al cuantificar el daño moral. Hizo su propia evaluación como juez de primera instancia y la elevó en 4 veces el monto de daño moral. Nosotros anulamos la decisión y reenviamos. Con un poco el holding decimos que, digamos que el hecho de que sea discrecional no quiere decir que puede depender de una valoración absolutamente libre y librada al subjetivismo del juzgador, y tampoco de pautas genéricas como uno suele ver, que bueno, que considerando su edad, su estado civil, su situación económica, estimamos el daño en... Lo que queremos es que individualicen el daño, ponderando las circunstancias subjetivas, digamos, las propias de la persona, el impacto en la persona, en su vida de relación, y si es un accidente, las objetivas, que sería la naturaleza de la lesión, la índole de la lesión, las repercusiones. Básicamente es eso, tiene que estar fundado, y nos parece que cuando el cambio en el monto lo hace la Cámara, con más razón, en función de que su deber por el 277 sería evaluar si lo que resolvió el juez de primera instancia es razonable o no es razonable, y no determinar el fallo como si fuera un juez de primera instancia, pero en realidad no había ninguna crítica de la Cámara a los argumentos que había utilizado la sentencia de primera instancia. Bueno, en cuanto al momento en el que debe ser determinado, como obligación de valor, nosotros recomendamos como doctrina hacerlo al momento de dictar la sentencia. Ojo, recomendamos, no imponemos. Decimos que en ese caso, si se fija al momento de dictar la sentencia, desde el hecho y hasta la sentencia se aplica una tasa de interés pura, el interés del 7,67, digamos, el interés compensatorio, que es un interés que repone la privación del capital, el uso del capital. No es un interés, no tiene un interés que no tiene un componente indexatorio. Y desde la sentencia para adelante, la tasa de doctrina legal. Una cuestión para ver ahí es que los intereses no deberían ser capitalizados, sino que simplemente cambia la tasa, ¿no? Cuando pasamos del interés del 8% hasta la sentencia, a partir de ahí el interés de doctrina legal. O sea, ¿no se capitaliza el capital? Eso es lo que dije, sí. Perdón, ¿de la sentencia firme o de la sentencia? ¿Cómo? No, la sentencia firme, sí. O sea, la tasa cambia a partir del momento que... Cuando te enamoras, sí, el otro deja de abandonar el interés. ¿No consideran que la mora se produce sobre el hecho dañoso? No, porque sí, pero la indemnización se fija a valores actualizados. La mora de la obligación de valor pasada a dineraria. Eso, cuando la cuantificas. Un poco, ahora la sentencia que sacó la Corte ahora tiene, no sé si la vieron, Barrientos, tiene algunos análisis casi básicos, diríamos, ¿no? En cuanto a que distingue obligaciones de valor, obligaciones de suma de dinero. Ahí, para los que no la leyeron, era una acción de daños y perjuicios. La Corte, también era la Cámara Nacional Civil, no sé cuál, sala C. La Cámara ya ha determinado la indemnización al momento del dictado de la sentencia y le aplicó un interés moratorio, un interés del 7,68, digamos, de tasa activa desde el hecho y hasta la sentencia. La Corte revoca la decisión y, bueno, hace todo un análisis llamativamente simple. Otra cosa que me llamó la atención, que son 4 votos distintos, no sé si repararon en eso. No sé, hay que buscar las 7 diferencias entre los votos porque son muy parecidos, pero bueno, y de cualquier manera el tema del planteo de qué momento se capitaliza no lo tenemos resuelto, como no llegó a ningún caso de ese tipo. Bueno, con el daño moral sigo. Estoy acá con
momento en el que se determina, bueno, Torres es lo mismo. Tenemos otros casos de daño moral en el que la parte, lo que nos pide el recurrente, cuestiona el monto fijado por la Cámara y dice, no, bueno, pero lo tiene que fijar en una relación porcentual con el daño material. Bueno, ese es un criterio que nosotros ya les hemos dicho más de una vez que obedece a tiene distinto origen, distinta razonabilidad, distinta motivación y que no tiene ningún interés, ninguna relación con el daño material. Es cierto que en relación al daño moral, como digamos, el perjuicio espiritual no tiene correspondencia con el patrón, es muy difícil ponerle precio al dolor, por decirlo de alguna manera, y tampoco hay un criterio normativo regulador para establecer el daño moral. Se hace muy difícil cuantificarlo y muy difícil revisarlo también. Hay una cámara, bueno, no sé, doctora Tormena, que ahora la Cámara Civil que usted se sumó, pero yo he visto en algunos casos la Cámara Civil de Roca usa una tabla comparativa vieja que no sé... y hacen prácticamente una regla de 3 simple ahí. No, dice, bueno, en tal caso hace tanto tiempo una lesión de este porcentaje, le dimos tanta plata, esa plata hoy representa esto. Bueno, cada uno tiene su forma de evaluarlo. Bueno, no sé por dónde va ahí. Pautas para su determinación. No sé, cuantificación al momento de la sentencia. Bueno, hay algunos casos en los que los jueces, por ejemplo, en este del caso F, Juan Elbas, en este caso la Cámara el juez había establecido el daño moral al momento del hecho, no de la sentencia. Fue impugnado por el demandado diciendo la doctrina del Superior Tribunal de Justicia es que se fija al momento de la sentencia. Nosotros rechazamos el recurso, dijimos que no hay ningún problema en valorarlo al momento del hecho y como lo había hecho la Cámara en ese momento, en tal caso, desde el hecho se aplicará el interés moratorio, no el interés, no una tasa pura, sino una tasa indexada, digamos que ayude a recuperar un poco el perjuicio de la mora. Bueno, no sé, creo que mucho. Bueno, este Bodwall es un expediente bastante nuevo, este es del año 2022 y también se reitera el principio rector, el daño moral como deuda en valor se recomienda fijarlo al momento de la sentencia con un interés del 8% anual. Bueno, voy a pasar a daño material, ¿no? Porque los otros... ¿10? Bueno, con daño material voy a ir al meollo de la cuestión que creo que es por los pedidos las consultas que recibo. Nosotros, como para el daño material, tenemos como criterio la utilización de una fórmula de matemática financiera. Es la fórmula de la sala, ayúdame Martín, 8 o sala 3, de Méndez, que recoge las críticas que la Corte le hace en Arostegui a Boto. Nosotros utilizamos esa fórmula. El precedente era del año 2009, el de Río Negro, Pérez Barriento, era una causa laboral. No soy matemático, pero entiendo que la razón de ser de esta fórmula, el norte de esta fórmula es otorgarle a la persona que ha sufrido una incapacidad, una discapacidad, una suma de dinero, un capital que simule la posibilidad de retirar mensualmente una suma de dinero equivalente a su pérdida de capacidad de generar riqueza y que se agotaría cuando se termina la vida útil de la persona. Ahí en Arostegui lo que se modificó se llevó la edad a 75 años, elevándolo a la vida útil de la persona. Nosotros usamos la tasa del 6%, no el 4% que tomó la Corte en Arostegui. Y nuestro criterio era el elemento ingreso en esa fórmula, que era el ingreso anual, o sea, indexado con el aguinaldo, o sea, 13 meses,
por 60, que fue otro cambio, eso que la Corte impuso a la fórmula de voto en función de que la fórmula tradicional congelaba el salario. Entonces dice, bueno, 13 meses por 60, que sería la edad en la que el trabajador o la persona incapacitada alcanza su desarrollo laboral, dividido los años, la edad, ¿no? Eso tiene un efecto multiplicador sobre el ingreso anual. Nosotros teníamos en Pérez Barriento, que lo replicamos en Hernández para el fuero civil en el año 14, ya con la integración nueva del Superior Tribunal de Justicia, la nueva, no la última, sino la que empezamos con la doctora Piccinini, la doctora Zaratiegui. Hernández con Edersa la trasladamos al fuero civil, la mantuvimos hasta ahora con muchas críticas de jueces y abogados en función de que la fórmula atrasaba muchísimo la recomposición del capital en función de la inflación y lo que evolucionaban los salarios y lo que duran los procesos. Hemos impuesto un ritmo, creo, estamos resolviendo en tiempos muy razonables, me parece a mí, prácticamente no tenemos atraso, o sea, en laborales, en civil, nosotros en el Superior Tribunal de Justicia por lo menos, pero así todo se daba la situación de que el daño moral por primera vez superaba en mucho el daño material. Los jueces compensaban sin decirlo para dar una indemnización más justa. Finalmente, en Gutiérrez, sin la Z es Gutiérrez, de este año, del 24 de julio, era un chiquito, era un niño que murió electrocutado en San Antonio Oeste. Cambiamos el elemento ingreso en la fórmula. Y dijimos, también echando un poco mano al 772 del Código Civil y Comercial, que como era una deuda de valor, se podía tomar los jueces para el componente ingreso deberían tomar el salario del incapacitado al momento del dictado de la sentencia, no al momento del hecho. Bueno, y consideramos que este criterio para establecer una fecha de corte lo aplicaríamos a partir de la sanción del Código Civil y Comercial el 1 de agosto del 2015. En este caso, en Gutiérrez, la jueza había tomado el salario del momento, había aplicado la fórmula tradicional, había aplicado el salario del momento del hecho y lo actualizó con la calculadora de inflación. La Cámara Civil de Viedma lo que hizo fue, le modificó la participación porcentual, porque ahí lo que estaban reclamando en realidad era una chance. ¿Cuál era el aporte que el chico iba a hacer a su familia de grande? Eran los papás. Le dijo, bueno, que va a ser por lo menos el 30% del sueldo, se lo iba a dedicar a su papá, pero mantuvo el tema del ajuste del salario del momento del hecho con inflación. Nosotros revocamos la decisión, pero modificamos la doctrina y tomamos el salario del hecho. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que todos me dicen, me da unas sumas tremendas, Ricardo. Digo, todos los jueces, de hecho, hemos revocado muchas sentencias que fijaban que los propios jueces de primera instancia tomaban el salario al momento del hecho cuando teníamos la doctrina anterior, y muchas veces ahora me dicen no, pero nos da muy alto. Yo lo que digo, y lo voy a decir aunque no tenga, aunque no debiera, que para mí la fórmula de matemática financiera es una herramienta que tenemos para estimar la indemnización, no es una imposición. La doctrina, o sea, lo que les pedimos es que ustedes, señores, tomen el valor ingreso al momento de la sentencia. Si, según su prudencia, les parece que el monto es exiguo, exageradamente alto, apliquen un factor de corrección, pero explíquenlo. En la medida que la decisión esté fundada, nosotros vamos a mantener el criterio, porque para el daño material tenemos lo mismo que para el daño moral, son cuestiones de hecho y prueba, y ese es el trabajo de los jueces de la instancia de grado, que están en mejores condiciones que nosotros de ponderar una indemnización que sea justa o no. O sea, yo en lo particular soy bastante restrictivo en abrir recursos cuando se trata de cuantificación, y me parece que es una buena oportunidad para que desarrollemos una jurisprudencia sólida
en lo posible que todas las cámaras de la provincia se pongan de acuerdo sobre cuáles son los criterios que van a usar. Nosotros en otra oportunidad hemos hecho plenarios y sinceramente los dejamos de hacer porque no nos reportaba mucha utilidad, porque nos costaba mucho la unificación de criterios. En cuanto a lo distinto, cada uno de nosotros estaba muy parado en su posición y nos costaba sacrificar un criterio en pos de conseguir un consenso, porque en ese sentido teníamos el sagrado respaldo del doctor Vidal Campos, que decía que la obligatoriedad del precedente hace a la igualdad ante la ley, que todas las personas reciban la misma indemnización ante hechos similares. Bueno, en relación a Gutiérrez, yo creo que todo está por construir, es muy nueva la decisión. Tenemos que ver también cuál va a ser el impacto a lo largo del tiempo, porque la inflación está en una pronunciada baja y quizás los salarios no se van a mover tanto en este último tiempo y bueno, hay que ver los valores razonables. También todo cambió de escala, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a la nueva escala de valores, pero bueno, no llegó a daño punitivo, Nicolás. ¿Otra vez tengo 10 minutos? Muy bueno. Bueno, de daño punitivo voy a dar algunos puntos nomás y los libero, no le llevo tiempo a la otra tornea. Con el daño punitivo nosotros lo que vimos en este último tiempo es como o yo lo vi, para ser sincero, una tardía reacción del foro a una ley que está vigente hace muchísimos años. En este último tiempo es innumerable la cantidad de demandas de daño punitivo y asurtan los montos que están pidiendo de daños punitivos, ¿no? También vemos en algunos casos, reitero, solo en algunos casos, que para aplicar daños punitivos están usando la fundamentación del daño moral, cuando son dos cosas distintas, ¿no? A veces sucede que directamente lo agregan como un ítem más a la hora de cuantificar el daño, cuando en realidad tendrían que ponderar otras cuestiones. Básicamente, se lo voy a sintetizar, nosotros en cuanto a la procedencia del daño, no alcanza con que sea el mero incumplimiento de una obligación legal o contractual. Digamos, el incumplimiento de la obligación es una condición necesaria, pero no es suficiente para aplicar daño punitivo. Tiene que haber culpa grave, obtención de enriquecimientos indebidos, un grave menosprecio de los derechos ajenos. La conducta reprochada es la del proveedor que, al realizar el cálculo previo, sabe que el producto o servicio ofrecido puede ocasionar un daño y, aún descontando las indemnizaciones, tendrá un beneficio que redundará en ganancias. Es desalentar la especulación, que me sale más barato indemnizar a los 4 o 5 que me reclaman que adoptar una solución para la generalidad de los perjudicados. Nos vimos un poco en la obligación de establecer un parámetro, lo hicimos como un obiter en un caso que daba para condena, pero era una convicción que tenemos y creo que así lo tomaron los organismos jurisdiccionales, de establecer un parámetro de razonabilidad a la hora de cuantificación, y nos trajimos los criterios que usan los inventores de la criatura, que son la Corte de Estados Unidos. La Corte de Estados Unidos dice que pocas veces una relación que exceda de un dígito entre el daño compensatorio y el punitorio cumple con la garantía del debido proceso y resulta razonable. Eso sirvió, porque por un lado tenemos que el artículo 47, el 52 bis remite al 47, ¿no es cierto?, que establece de 0,5 a 2.100 canasta básica del hogar 3. La canasta básica hoy, si tengo el número actualizado, son 450.000 pesos. Entonces, vemos que por hechos de, 20.000 pesos, te piden 100 millones, 2.000 canastas básicas de daños punitivos. De modo tal que eso tuvo un efecto colateral, que muchas veces te suben el daño compensatorio para que les dé la ecuación con el daño punitivo. Pero me parece que poco a poco vamos a ir encontrando un equilibrio y llegando a valores razonables. En cuanto,
pero más que al monto, me parece a mí a la a la determinar en qué casos realmente corresponden. Por ejemplo, nosotros teníamos un caso Fabi con, le cito dos, Fabi con Vía Bariloche. Esa es una sentencia del 25 de junio del 24. Era una chica que quería viajar, después por problemas de salud, en colectivo, por problemas de salud, no pudo viajar y reclamó la devolución del importe del pasaje. Y le pusieron una condena a Vía Bariloche de 2.000 pesos por el pasaje, 270.000 de daño moral y 1.734.000 de daño punitivo. Nosotros revocamos la decisión con ese argumento que está en el sumario de que estaba muy bien si se demoró la empresa, el perjuicio de la demora fue resarcido con el daño moral, pero no veíamos una actitud especulativa de la empresa o un notable desprecio o una conducta de una trascendencia social que asuma entidad tal que nos obliga a tomar una sanción ejemplar. Después tenemos otro caso, Campos Facundo con Secosud y Embotelladora del Atlántico sobre Sumarísimo. Era una persona que fue a un supermercado y compró una botella de jugo Cepita. Y sin tomarlo, cuando la abrió, vio que tenía un hongo. Estaba abierta, aparentemente la habían abierto en el supermercado. Bueno, ahí habían condenado solidariamente al supermercado y a la embotelladora. Nosotros confirmamos la condena por el 40, por la cadena de producción, digamos, hasta que llega a la venta, y revocamos la sanción de daño punitivo contra la embotelladora en atención a que la empresa había demostrado, inclusive con premios internacionales, que su proceso de embotellamiento cumplía con todos los estándares de salubridad, que estaba premiada e inclusive había adoptado una conducta muy colaborativa en el proceso. Bueno, en ese caso revocamos el daño. En el 80% de los casos confirmamos. Bartorelli es un caso que es el que yo le citaba hoy, que es el caso en el que establecimos esa relación de proporcionalidad entre el daño punitivo y el compensatorio. Era un supuesto de phishing y nosotros confirmamos la condena inclusive con daños punitivos, pero porque en ese caso en particular el banco había tenido una actitud bastante despreciativa con la clienta que había ido varias veces, lo daban vuelta, no la atendían, era como que se había desinteresado la suerte de la señora. Bueno, no sé, Nico, creo que... Bueno, por ahí creo que estoy. No sé. ¿Alguna pregunta? Interés que me olvidé de preguntar en ese momento, que es del caso del 170 inciso C, ¿con qué periodicidad permiten la procesismo? O sea, como son de la planilla de liquidación. Hace planilla, incluye los intereses porque ya hicimos el pago. Eso no hemos tenido ningún planteo. Ese era un caso muy particular porque el deudor era el Estado y el Estado tiene, como todos sabemos, el privilegio de la espera, entonces el procedimiento para el cobro era bastante complejo. Pero no, creo que a los fines de sentar un criterio que era necesario nos alcanzó el supuesto, no era el común, ¿no? Y aparte era la primera liquidación, no era un supuesto de... Yo entiendo que en el inciso C se puede repetir, ¿no? Porque si... De hecho es creo que lo que hacíamos cuando ejecutábamos. Sí. Yo habitualmente permitía que capitalizaran en cada nueva planilla, pero eso parece, digamos, la doctrina no lo admite. La doctrina dice que, digamos, ante el vacío legal del 170 que no dice ningún plazo, debiera, por analogía, se usa los 3 meses del inciso A. Dice cierta doctrina que es lo que terminé haciendo. Pero el inciso A no se aplicaría para esos casos. No, pero como no te dice cada cuánto puedes... Sí, la Corte en oliva con coma dice en una única oportunidad y lo dice vehementemente en relación al B. Pero nosotros en el tema de la capitalización, lo que planteamos, que esto puede ser importante, es que el tema del
el momento para discutir y para plantear la capitalización es la ejecución de sentencia, no la sentencia, porque en realidad el 771 le permitiría al juez, llegado el caso, reducir los intereses si ve que con el efecto de la capitalización la suma se va exorbitante. La parte podría plantear que en el caso particular desborda el valor del litigio, desborda el valor adeudado, y el juez podría reducir echando mano al 771. Y con relación a la indexación, yo me olvidé de citar, pero en un minuto lo voy a decir. El criterio de la Corte tiene una razón de ser. Insisto yo con la edad que tengo porque en el único juicio que gané en la Corte Suprema de Justicia es un juicio de desindexación. En el año 89, yo recién recibido, abogado de Agua y Energía, la causa era Agua y Energía con Montelpar. Era una expropiación que tramitaba en el Juzgado Federal de Roca. Yo recién recibido y el doctor Aldrie, creo que estaba en la Convención Constituyente todavía, era el jefe mío ahí en Agua y Energía, y planteé un recurso extraordinario federal porque la suma que daba en ese momento se actualizaba por index más una tasa pura del 6% condenaba la justicia federal. La suma que daba era exorbitante. Planteé un recurso extraordinario federal como pude, sin los requisitos de la acordada 4, que nosotros ahora los exigimos a modo de venganza, y cuando está el expediente en la Corte sale la ley 24.283, que es una ley de un solo artículo que se llama ley de desindexación, que dice que el que debe una cosa no puede pagar por la cosa más que la cosa vale, más de lo que la cosa vale en el momento del pago. Sale la ley, yo presenté un escrito en la Corte diciendo salió esta ley, aplíquenmelo. La Corte abre el recurso, revoca y manda a tasar. Me entusiasmé en ese momento, nunca más pude ganar un juicio. Sí, era la situación, me salvó. Pero, yo quería hacer una pregunta con relación al caso de Gutiérrez. No sé si lo comprende o no al tema de cuando tienen un ingreso declarado. Porque en el caso de Gutiérrez se habla del salario mínimo. sí. Nosotros, sí lo comprende, sí. No te había conocido. Sí, nosotros... en el momento de la sentencia con el dato actualizado del ingreso, ¿no? Bueno, y las partes tendrán que ajustar sus pruebas a lo que dice la jurisprudencia. Nosotros si la persona no tiene ingresos conocidos, eso no lo dije, tomamos el salario mínimo vital y móvil. También hay un precedente, Elba y Torres, creo que son los dos precedentes nuestros que si lo deben haber mostrado, que tomamos el salario mínimo vital y móvil. Y si la persona, si es un niño que no tiene edad para trabajar, no se aplicaría la fórmula de matemática financiera porque tiene como parámetros cuestiones salariales. En ese caso, nosotros tuvimos un solo caso de eso, que es Torres, que está... en ese caso aplicaron la fórmula con otra variable y revocamos, vino la demandada en recurso, nosotros revocamos, reenviamos y el juez, la Cámara, fijó una nueva indemnización por ese periodo echando mano a su discrecionalidad, a su prudencia. Pero no usábamos la fórmula en la edad donde un niño no tiene, hasta que tiene capacidad de trabajar. Por ahí me quedó alguno otro sin pasar, pero bueno. Cuando se trata de ancianos que exceden los 35 años, ¿qué fórmula utilizan? No tengo ningún planteo de ese tipo y no sé qué decirte, pero la fórmula, vos tenés un caso así. Normalmente pasa eso, Pero no lo hemos resuelto nosotros, eso te digo sinceramente, no lo hemos resuelto. O no lo recuerdo por lo menos, que hayamos tenido que analizar esa situación.